Los fusibles son un dispositivo de protección que constan de un filamento que está hecho para soportar una cierta corriente. Por ejemplo, el que se nos muestra ahora mismo en el video está preparado solamente para soportar 3 amperios. Cuando se supera la corriente, se empieza a calentar el filamento, haciendo que se funda y protegiendo los componentes costosos. El interruptor es un elemento de control que nos permite mantener el encendido y el apagado de un circuito mediante su mecanismo interno. Como vemos en el ejemplo en pantalla, podemos controlar el encendido y el apagado de una lámpara. El pulsador es un elemento de control que nos permite mantener abierto o cerrado el circuito según tanto queramos, porque no tiene ningún mecanismo de retención de la señal. Esto quiere decir que mientras tengamos pulsado el botón se va a mantener cerrado haciendo contacto. En la imagen se nos muestra un dibujo para entender mejor. Mientras lo tengamos pulsado va a haber contacto y va a haber circulación. Y en el momento en lo que dejemos de pulsar va a dejar de haber circulación de corriente. Un conmutador es aquel que permite fluir la corriente en dos o más puntos. En el ejemplo que vemos en pantalla, de la llave combinada en un punto u otro, lo que nos permite en un momento energizar y en otro momento desenergizar el circuito. Un contactor es un dispositivo electromagnético que consta de una bobina y contactos. Estos pueden soportar cargas de alto voltaje sin generar arcos eléctricos. Como vemos en el ejemplo a continuación, el funcionamiento es el siguiente. Cuando la bobina se excita, genera un campo magnético atrayendo un componente llamado martillo, el cual cierra los contactos y permite el flujo de la corriente. Un interruptor diferencial o disyuntor es aquel elemento de protección el cual consta de tres bobinas, una de fase, una de neutro y una de acción. Esta actúa en base a una diferencia de potencial entre la bobina de fase y una bobina de neutro. Un relé térmico es un dispositivo de protección que interrumpe el paso de la corriente eléctrica cuando detecta un sobrecalentamiento. El relé térmico es un componente de protección de sobrecarga. El funcionamiento consiste en unas láminas bimetálicas, o sea que son de materiales diferentes y se dilatan diferente, que cuando se supera la temperatura que tienen predeterminada, se dilatan y abren un contacto eléctrico. Esto corta la corriente y cumple la función de proteger el circuito. El siguiente componente que vemos en pantalla es un componente llamado relé temporizador, a conexión y desconexión. Es un componente que permite activar o desactivar un circuito después de tanto tiempo. Un relé magnetotérmico es aquel que consta de un accionamiento, contactos, un disparador térmico para sobrecarga y un disparador magnético para cortocircuitos. Es muy usado debido a su rapidez a la hora de actuar. El circuito de mando y potencia son esas dos partes fundamentales de un sistema eléctrico, las cuales trabajan en conjunto para realizar diversas acciones. El circuito de potencia consta de una parte de alimentación, un disyuntor llave electromagnética y un relé térmico. Y luego en el circuito de mando consta de un interruptor electromagnético, un interruptor auxiliar que energiza la bobina.